clasificarlos, los llamaron, esto parece a una esquizofrenia infantil. Entonces, varios le pusieron ese título, ¿no? Esquizofrenia infantil. Pero otros estudiosos psiquiatras vieron de que en realidad tenían algunos cuadros bien definidos que la hacían diferente de la esquizofrenia como en sí, y propusieron de que se trataba de un cuadro distinto. En realidad no era un cuadro, como dice acá, es un espectro de presentaciones clínicas. Para llegar a ese concepto de espectro de trastornos autistas, esto tiene que haber pasado varios años, y recién en el manual de diagnóstico y estadístico de enfermedades psiquiátricas de la Asociación Americana de Psiquiatría se determinó este nombre, trastornos del espectro autista, siglas TEA. Entonces se ve que son un grupo de presentaciones nosológicas distintas que sí tienen algunas características parecidas, pero que no son exactamente iguales. Por eso que ustedes van a ver que el símbolo del autismo es a colores. Es una cinta a colores, porque son variedad de presentaciones, no solo de presentaciones, sino de grados de intensidad de la presentación. Entonces, y en realidad son trastornos del neurodesarrollo que están caracterizados por la presencia de dificultades en la comunicación. 1. 2. Dificultades en la interacción social. Y 3. Patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento, intereses o actividades. Entonces, tiene que estar presente esas 3 características para hablar que se trata de un espectro autista. Los TEA son, o sea, el trastorno del espectro autista son un grupo muy heterogéneo de nosologías y comprenden estos cuadros. El trastorno autista como tal, que es el TEA. El trastorno de Asperger, que sus siglas es TAS. El síndrome de Rett, el trastorno no desintegrativo, el trastorno desintegrativo infantil, y los trastornos generalizados de desarrollo no especificados, que es una variedad enorme. O sea que tenemos prácticamente 5 clasificaciones dentro del espectro autista. Tienen diferentes etiologías y diferentes grados de afectación. Nosotros vamos a ocuparnos ahora del trastorno autista. No vamos a ocuparnos del resto. Siguiente. Lo vamos a clasificar, una es por clasificación por gravedad. Puede ser grado 1 cuando necesita ayuda, grado 2 necesita ayuda notable y grado 3 necesita ayuda muy notable. Autismo viene de la palabra griego que significa encerrado en sí mismo. Por eso que ven la figura ahí misma. Se aísla del mundo y se encierra en sí mismo. Entonces ven esa imagen muy representativa en que él está encerrado en su cerebro. Además, se debe especificar del tipo, el grado de autismo, se debe especificar además si presenta déficit intelectual, si existe deterioro del lenguaje, acompañante, si está asociado a una afectación médica, si hay una afectación genética o un factor ambiental conocidos. También si está asociado a otro trastorno neurológico, mental o de comportamiento, o si presenta catatonía. O sea, no solamente es clasificarlos en un grado, sino ver si está asociado a cualquiera de estos otros factores. Siguiente. Entonces, para hacer el diagnóstico, los criterios del manual, DSM-5 es el manual de diagnóstico y estadística de psiquiatría de América Latina, que es el último, así como hay el CIE 10, el CIE 11, este es el último de los libros de clasificación. Nos pide ciertos parámetros para clasificarlo como un trastorno del espectro autista. Primero deben haber déficits persistentes en la comunicación social y de la interacción social. Es el número 1, el A. Entonces, ¿qué va a haber? ¿En qué forma?
puede haber deficiencias en la comunicación socioemocional. Entonces va a haber un niño apático, no expresivo, ¿no? Deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas para la interacción social. Ustedes han visto que cuando hablamos, inconscientemente movemos, hacemos señas, hacemos gestos, y ese es el lenguaje no verbal, ¿no? Que va acompañando al lenguaje verbal. En estos niños no se ve ese lenguaje no verbal. Y deficiencia en el desarrollo del mantenimiento y comprensión de las relaciones. Estos niños no saben leer en las otras personas las emociones. Entonces, no interpretan si la otra persona está triste, está alegre, si está preocupada. Ellos no pueden interpretar esas emociones y no, por lo tanto no las comprenden, ¿no? Patrones B son patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento, intereses y actividades. Al menos tiene que tener 2 de estos patrones restrictivos. Acciones estereotipadas y repetitivas. Por ejemplo, algunos TIC, ¿no? Algunos tics que presenta el niño, algunos movimientos repetitivos, por ejemplo, le gusta caminar en círculos, hay ciertos movimientos de las manos. También puede haber inasistencia en la invariabilidad, el excesivo cumplimiento de rutinas o de hábitos ritualizados de comportamiento verbal o no verbal. ¿Cómo entendemos eso? Por ejemplo, este niño hace de todo un ritual de comportamiento que debe repetirse siempre el mismo día y a la misma hora. Por ejemplo, hoy día, el lunes, a él en el centro donde está, por ejemplo, recluido, porque hay centro para los niños que tienen un mediano, una mediana gravedad, alta gravedad, no muy grave. Entonces, les dan, ahí existe como asilos, ¿no? Donde les dan educación especial, todo. Entonces, a ese día a él le dan a las 3 de la tarde su arroz con leche y con 3 pasas. Entonces, él, si uno lo lleva a casa de visita, tiene que darle a las 3 de la tarde el arroz con leche o las 3 pasas, porque si no, les arma un escándalo, porque ya para él es un ritual comer ese postre a esa hora. Y así hace el ritual de todas las cosas que hacen el día. Entonces, eso es una característica de estos pacientes. Tienen intereses muy restringidos o fijos. Por ejemplo, de interés restringido, eh, se aferran, por ejemplo, al muñequito de peluche, ¿no? Y lo llevan para todo lado y tienen que dormir con el muñequito de peluche. Si les falta el muñequito de peluche, tampoco pueden ni dormir y no van a dormir hasta que no aparezca el muñequito de peluche. Hiper o hiporreactividad a estímulos sensoriales. Estos pacientes, estos niños, son el encanto de las enfermeras. ¿Por qué? Porque les pueden poner una vacuna y ni les duele. Le clavan un inyectable endovenoso, ni se mueven, no hacen el escándalo que hacen los niños normales, ¿no? Que ven la aguja y ya te hacen un escándalo. Este no. Hay una hiper o hiporreactividad a estímulos sensoriales, sobre todo hiporreactividad se ve. Estos síntomas que estamos viendo se deben estar presentes en las primeras fases del periodo del desarrollo. Muchas veces sí están presentes, sino que como madre, la madre lo ve con otros ojos, ¿no? Entonces no se da cuenta de estos trastornos, ¿no? Que comienzan a aparecer, ¿no? Y, por ejemplo, es un niño que no sonríe mucho, no tiene la sonrisa social. De la mano y le llama la atención, ¿no? No se da cuenta, peor si es primeriza. Entonces, lo pasa desapercibido y pasa, varias de ciertos signos que tiene el niño en su desarrollo que están fallando, pasan desapercibidos para el ojo de la madre. Y peor si no tienen el control de un centro de salud por un médico pediatra, ¿no? Que uno a propósito va buscando esos signos, y más de acuerdo a la historia del niño, ¿no? Entonces, como vamos a ver más adelante, ¿por qué la historia es tan importante?
Entonces, siempre van a estar presentes en las primeras fases del periodo del desarrollo. Los síntomas al final van a causar un deterioro clínicamente significativo en lo social, en lo laboral, cuando sean grandes, o en las otras áreas importantes del funcionamiento habitual. ¿Ya? Estas interacciones no se aplican mejor, no se explican mejor por la discapacidad intelectual o por el retraso global de desarrollo. Entonces, eh, siempre hay que hacer el diagnóstico diferencial y pensar, estoy frente a por ejemplo, una parálisis cerebral infantil, ¿no? Que me puede dar un retraso global del desarrollo con una discapacidad intelectual, ¿no? Pero esto aquí nos hace notar la diferencia. Es verdad que la discapacidad, discapacidad intelectual y el trastorno del espectro autista se dan, no en todos, pero se dan, pueden ir ambas. Entonces, coinciden muchas veces. Entonces, muchas veces coinciden como otras no, y en diferentes grados también. ¿Ah? Puede haber un trastorno intelectual bien severo como uno leve que ni lo notan, ¿no? Para hacer el diagnóstico de que este trastorno intelectual es una comorbilidad que está al ladito del espectro del autismo, entonces tenemos que tener este requisito. La comunicación social ha de estar por debajo de lo previsto para el nivel general de desarrollo. O sea, se debe haber alterado la comunicación social del niño. Si no hay ese requisito, entonces no es un TEA. El cuadro clínico. Acá vemos algunos signos de alarma de TEA que podemos apreciar desde pequeños. Generalmente el niño no responde su nombre a los 12 meses de edad. No muestra objetos interesantes. Por ejemplo, si ve un avión, no dice avión, avión, y lo señala, ¿no? Para los 14 meses de edad. Esos niños no señalan. Si ellos, por ejemplo, quieren una pelota y la pelota está en la mesa, pues agarran al papá de la mano, lo llevan hasta la mesa y ahí como que hacen, pero no señalan, ¿ah? Que de alguna manera le hacen entender que quieren la pelota, pero lo llevan hasta el objeto, no señalan. Entonces, cuando hay, si es una niña que tiene espectro autista y y quiere, por ejemplo, la ponen a jugar con sus formitas a la hora del té, con las muñequitas. Entonces es una niña que no puede fingir que alimenta de verdad al muñeco. Ella no se aúna al juego. Ella no va a hacer el ese de que tomo mi tacita de té o me estoy peinando con la ese, o sea, o me estoy pintando. No, ella no va a hacer eso. Igual el varón en algunos juegos. No puede simular que está o pretender que está haciendo algo que no lo hace realmente. ¿Ya? También el niño va a evitar un contacto visual y quiere estar solo. Esos niños no te miran los ojos, no te miran a los ojos y generalmente están solitos. Tiene dificultad para entender los sentimientos de otras personas o para hablar de sus propios sentimientos. Tiene retraso en la adquisición del habla y las competencias lingüísticas. Repite frases una y otra vez, lo que llaman ecolalia o lo que otros le dicen lenguaje del loro. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, está viendo la televisión y en la televisión dicen, eh, voy a lavarme las manos. Entonces el niño va a decir con el mismo tono de voz, voy a lavarme las manos, pero no sabe ni lo que está diciendo ni por qué lo dice. Es un loro que repite lo que oye. Por eso se llama ecolalia. Ya eso es la ecolalia. Dar respuestas no relacionadas a las preguntas. Cuando llama grandecito, la maestra le pregunta una cosa y él responde otra, que no tiene nada que ver con la pregunta. Se altera ante los cambios menores. Eso sí, sí, como ellos ya tienen su rutina, si le movieron la silla donde debe estar, donde él se sienta, él va a hacer un berrinche de esos de primera. Tiene intereses obsesivos.
Como les digo, él tiene que estar con el interés es que siempre va a estar con esa mantita que escogió y la tiene a la mantita a su lado. Esos son intereses obsesivos. Aletea las manos, mueve el cuerpo o da vueltas en los círculos. Entonces, el niño va a mover el cuerpo balanceándose, de delante para atrás, de delante para atrás, de delante para atrás. Generalmente sentado frente a la pared, ¿eh? Ustedes lo ven así, y a veces se golpea la cabeza al inclinarse. O hace un aleteo de manos o da vueltas en círculos. Tiene reacciones inusuales a la manera en que las cosas suenan, huelen, saben, se ven o se sienten. Entonces ellos son muy sensibles a los ruidos. Un ruido pequeño él lo siente, pero como si fueran 10 orquestas. Entonces lo van a notar que se tapa los oídos ese gesto de fastidio, de dolor. En cambio, si ustedes lo llevan a ver las luces del árbol, ahí se queda parado 3 horas mirando, le fascinan las luces de colores en parpadeo. También tiene a veces algunas cosas, o reaccionan a algunos tipos de olores o al sabor de algunos alimentos. Entonces, aquí en los dibujitos en más chiquito, vemos que también van a tener problemas de sueño, no les gusta que los toquen, es una forma de expresión no verbal de cariño, ¿no? Abrazarlo, no les gusta que los toquen. Son, algunos son súper movidos, inquietos. Aquí el otro dice hay problemas del desarrollo del lenguaje. Son niños que o juegan girando sus juguetes en las manos o los forman todos en una hilerita perfecta. Juntan, cuando ven un niño que ha formado una línea con sus juguetes, levanten la oreja. Y juegan solitos. Los demás están jugando en grupo, juegan con la pelota, el fútbol. Él no, él está jugando solito con sus dados. Hablábamos que podían haber comorbilidades, ¿no? Junto con el TEA. Y las comorbilidades más frecuentes que se presentan en el niño son la epilepsia, por ejemplo. Está asociada con TEA en el 19 a 39, el 11 a 39.5% de los casos. ¿Quiénes tienen más posibilidad de presentar epilepsia? Los que tienen discapacidad intelectual grave, los que tienen un déficit motor, los que tienen historia familiar de epilepsia, o un trastorno médico subyacente, esos van a tener más posibilidad de presentar epilepsia y generalmente las epilepsias son parciales, no son generalizadas y son complejas, o sea que dejan, no se pasan así después del cuadro epiléptico, sino que quedan, por ejemplo, si es que ha sido en el brazo derecho, queda una paresia del brazo derecho. Esas son las complejas y afectan los lóbulos temporales. Van a tener, no podían dormir, ¿no? Y van a tener trastornos del sueño en el 80% de los casos. ¿Y por qué se debería? Por una secreción inadecuada de melatonina. En trastornos neuropsiquiátricos, entonces pueden estar asociados a otros trastornos neuropsiquiátricos, como el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Pueden estar asociados a tics, a ansiedad, a depresiones, a trastorno obsesivo compulsivo y a estrés postraumático. Digestivos, puede haber estreñimiento, vómitos, dolor abdominal, hiperplasia nodular linfoide, esofagitis, gastritis, duodenitis, colitis, problemas nutricionales por su dieta. Trastornos oftalmológicos, puede presentarse astigmatismo, estrabismo, parálisis oculomotora. En endocrinología, las pacientes con trastorno del espectro autista de sexo femenino, cuando llegan a la pubertad y comienza la primera regla, van a tener problemas porque atraso o el retraso de la regla o reglas con bastante dismenorrea y pueden presentar también el ovario poliquístico, entonces nos va a dar hirsutismo, ¿no? Bastante hirsutismo y esas alteraciones de la menstruación que hemos hablado. También en la pubertad se van a exacerbar los problemas de conducta
Si en una pubertad, o sea, el paso de niño a adolescente en un niño sin problemas normal es difícil, en estos es 3 veces más difícil, ¿ya? Porque los problemas de conducta se van a acentuar terriblemente. En otorrinolaringología va a haber una hipersensibilidad al ruido, notitis, hipoacusia también en algunos casos, y rinitis. En dermatología va a haber una dermatitis atópica, es lo más frecuente, el acné que puede presentarse también en las niñas con ovario poliquístico, y como ellos tienden a hacerse lesiones, autolesionarse, entonces a haber lesiones en la piel por pellizcos, mordiscos o rascado. Y va a haber insensibilidad al dolor, como hemos hablado. Ortopedia. Entonces, no son niños que algunos, no todos, ¿ah? Algunos tienen alteraciones en la marcha y hábitos posturales anómalos que después los van a llevar a la visita al traumatólogo. El diagnóstico generalmente es clínico. Si si es menor de 3 años, se valorará el desarrollo psicomotor, o sea, ahí tiene que ser un buen estudio del desarrollo psicomotor y la sintomatología del niño en diferentes contextos. El MCHAT y el SCQ son escalas de screening para identificar TEA y a veces, muchas veces con eso les ayudan los psiquiatras a los este, mm, maestros, porque muchas veces quien capta este problema son los maestros. Entonces, les sospechan, entonces tiene que haber la conducta que tiene el niño, esa conducta poco social de no adaptación al grupo social, se tiene que dar en dos contextos, en el hogar, por ejemplo, y en la escuela. No solamente en la casa, porque puede ser un niño súper engreído, ¿no? Y estamos tratándolo de TEA, no es así. Entonces, si se da solo en un solo sitio, no hay que averiguar en otro contexto cómo se comporta el niño, ¿ya? Entonces, estudio de comorbilidades neurológicas y no neurológicas hay que hacer. Entonces, nos vamos a basar siempre en la historia clínica, en los antecedentes familiares, en la exploración física y neurológica completa, la confirmación del diagnóstico, derivación si se precisa, si precisa a otros especialistas. A veces sí voy a necesitar, por ejemplo, si tengo algún problema de una comorbilidad ocular, pues tendré que ver con el oftalmólogo. El inicio del estudio etológico con pruebas de primer nivel. Bueno, eso no se realiza acá en el nivel en que estamos, lo hay. Quizás lo hagan en Lima, ¿no? Pero el inicio del estudio etológico con pruebas de primer nivel es muy, llegar hasta el estudio etológico es bastante, bastante complicado. Lo vamos a ver más adelante. Seguimiento. Hay que hacer un consejo genético, estudio genético, según resultados. Diagnóstico etiológico mediante el estudio secuencial, despistaje de trastornos neurológicos y extraneurológicos, refuerzo del aprendizaje de estrategias de manejo, orientación sobre terapias y coordinación con el resto de especialistas. Aquí la gran ayuda son la familia. Realmente si la familia no es colaboradora, no vamos a progresar mucho en el manejo del TEA. Entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestro nivel, en el nivel básico? Entonces, pediremos nuestros análisis básicos, ¿no? ¿Cuáles son? El hemograma, el ácido úrico y el colesterol para ver si no es algún trastorno de metabolismo de las grasas que estamos confundiendo con un TEA. Lactato, amonio, gasometría, nos van a ayudar a descartar otras patologías. Entonces, si tenemos un trastorno, veamos el fluxograma, un trastorno del espectro autista con una comorbilidad, con una sospecha de hipoacusia, sí. Entonces, ¿a quién tenemos que derivar? Al otorrinolaringólogo. Si tenemos signos de lesión cerebral, sí, entonces vamos a tener que pedirle una resonancia cerebral y derivarlo al neurólogo, ¿no? Si hay signos de enfermedad metabólica, sí, entonces tenemos que hacer un estudio metabólico. Si hay sospecha de epilepsia, sí, entonces le haremos un encefalograma y también tenemos que recurrir de nuevo al neurólogo.
Si hay un fenotipo definido, o sea, vemos la carita parece corresponder a una alteración genética. Entonces, sí, entonces tenemos que hacer estudios genéticos dirigidos. Si hay una discapacidad intelectual, sí, entonces vamos a hacer esta prueba que se llama CC-Array 180, eh, mm, cariotipos y frágil, y diferenciación del el cromosoma X frágil en los varones. El CCA Rise 180 es como para estudiar si ciertos genes tienen algún, en cierta porción del gen se ha producido una aumento, una duplicación, o hay una deficiencia de esa porción que explique la alteración en el neurodesarrollo. Como estos son estudios muy avanzados, que nosotros no lo vamos a tener a la mano. Si nos sale negativo todos esos estudios, entonces parece que no es genético, entonces la, la, vamos a individualizar, vamos a hacer estudios de tomografías especiales con y la resonancia magnética y estudios metabólicos. Si por el contrario no hay discapacidad intelectual, hay que valorar de nuevo el arraíz. Por eso siempre ahí el arraíz es para descartar si es que hay algún eh, fenotipo que esté causando esta discapacidad neurológica en el niño, ¿no? El tratamiento es individualizado y contextualizado. Lo primero que tenemos que decir es que hay que intervenir tempranamente para mejorar el aprendizaje y la adquisición de habilidades. O sea que el diagnóstico tiene que ser temprano y oportuno. La terapia de comunicación social basadas en el desarrollo, habrá que brindarle. Intervenciones basadas en el análisis conductual aplicado, también es otra terapia de la que se basa la psiquiatría para mejorar el estado de estos niños. Intervenciones conductuales naturales orientadas al desarrollo de conductas adaptativas. Programas de padres de manejo y comportamiento. A los padres hay que enseñarles de todo, hasta cómo tienen que enseñarles a hacerse que le enseñen a los niños cómo hacerse el aseo de los dientes, de cómo enseñarles a que se hagan hábitos buenos alimenticios. O sea que los padres realmente son nuestro gran apoyo y hay que educarlos para que ellos nos ayuden. Programa de habilidades sociales, terapia de habla y de lenguaje, entrenamiento en habilidades organizacionales. Entonces, el tratamiento, esa es la parte de ayuda psiquiátrica que se le puede vender al niño. Entonces, aquí tenemos un resumen del esquema de diagnóstico y terapéutico del TEA. ¿Cómo clasificamos que se trata de un trastorno del espectro autista? Entonces, tiene que tener los síntomas nucleares. ¿Cuáles son los síntomas nucleares? Dificultad en la comunicación, dificultad en la socialización y patrones de conducta y actividades restringidas. No tiene, entonces hay que revalorar. Hay algo está fallando, quizás no es realmente un trastorno del espectro autista, sino es un problema adaptativo del niño, en fin. Entonces hay que revisar. No es, entonces nos olvidamos del trastorno del espectro autista. Pero si tiene esos tres síntomas nucleares, entonces aplicamos los criterios del manual de diagnóstico y estadística de psiquiatría de América Latina, número 5, que lo hemos pasado. Entonces, cumple con los criterios operacionales. Si cumple, entonces abordar de manera dimensional, enriquecer la historia y aplicar cinemetría, clinimetría. Entonces, ahí tenemos que ampliar la historia, para buscar, tenemos que en lo posible llegar al origen, ¿no? ¿Cuál fue el causante de esa patología?
es lo posible, porque a veces no está en nuestro medio los análisis para llegar hasta ahí, ¿no? Hasta al fondo. Entonces vamos a buscar intencionadamente discapacidad intelectual, ansiedad, depresión y trastorno de la atención, déficit de atención e hiperactividad. Eso lo vamos a tener que buscar, esas patologías en todo paciente con TEA. Si no cumple con los criterios operacionales, entonces hay que ver que hay sea otro diagnóstico, nos estamos equivocando, entonces hay que buscar la posibilidad de otro diagnóstico. Si existen síntomas concomitantes, entonces vamos a valorar la atención previo al envío del siguiente nivel. Entonces, si el niño está asociado a hiperactividad e impulsividad, entonces basemos el tratamiento de la hiperactividad e impulsividad, que lo vamos a ver seguidamente, y donde la droga de elección es el metilfenidato, de 5 a 10 miligramos por kilogramo por día, o la atomexatina, que no existe en el Perú, o sea que nos quedamos con el metilfenidato, pero si van a Chile o se van a España, ustedes saben que hay esa otra droga, que es la atomoxetina, que es de 0,4 a 1,2 miligramos por kilogramo por día. Si tiene irritabilidad o agresividad, entonces vamos a utilizar risperidona, 1 miligramo por mililitro, 1 a 2 mililitros por día. O aripiprazol, 1 miligramo por mililitro, 1 a 2 mililitros por día. Si tiene ansiedad y depresión, ya hemos revisado depresión con algunos alumnos, entonces, ¿cuál es el de elección? La fluoxetina de 4 miligramos por mililitro, 1,5 mililitros por día. Si con estas drogas nos falla la respuesta, no lo vemos mejorar, entonces lo enviamos al especialista, ya que se ocupe de buscar todos los otros análisis, estudio genético, otras causas, ¿no? Del problema que tiene el TEA. Ahora vamos a ver una de las patologías que está asociado al TEA, que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Bueno, ¿quién no ha visto a un niño con trastorno de déficit de atención e hiperactividad? Yo creo que todos. Hasta en el salón debe haber alguno. Alguno de ustedes dirá, fulanito es, cuando los escribamos. Es un trastorno del neurodesarrollo cerebral. Origen biológico y base genética en el 70-80%. El 3 a 7% de los niños de edad escolar presenta un trastorno, un TDAH. Al menos en cada aula hay uno. Ese es el niño que hace las maldades en la clase. Ese es el TDAH del salón. El inquieto, el que se pasa de gracioso. Se caracteriza por el incremento de la conducta motora e impulsividad. Ese que no está quieto, tiene que estar moviéndose para todos lados. Ahí está extraído, distractibilidad, inatención, que interfiere con el desarrollo integral del niño. Prevalencia en niños. La prevalencia del TDAH en la infancia es de 5,3%. Si ven ahí, hay varios estudios que se han hecho en diferentes lugares de América y Europa, y se ve que los criterios diagnósticos varían por país, o sea que no ha habido uniformidad en los estudios, y los métodos de evaluación difieren de estudio a estudio, por lo cuanto se concluyó de que los estudios sugieren que la ubicación geográfica tiene un efecto muy limitado, o sea, no interesa de qué sitio es sobre las prevalencias reportadas. Entonces, en general, la prevalencia es 5,3%. Y aquí vemos lo que pasa en Lima, ¿no? El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, vemos que empezaron con un reportaje de prevalencia de 6,362 en el año 95, y que ahora estamos en 10. Ha habido picos altos en el 2007 y en el 2008. ¿Pero por qué empezó tan bajo y fue subiendo? Es que realmente no había criterios para hacer un buen diagnóstico, ¿no? Ya les expliqué.
Y entonces muchos de ellos no eran notificados porque pensaban que los ponían como esquizofrenia, ¿no? Y salían, no eran TDAH. Por eso que aquí ya con una clasificación más acorde con los hallazgos clínicos, tenemos una de 10.162 al año 2019. Quería decirles también que estos criterios diagnósticos que son de, del, del último manual, que es el número 5, están siendo revisados, ¿ah? Y que el CIE 11, estamos utilizando el 10, ¿no? CIE 10. Pero ya ha salido en el CIE 11, se han propuesto otros criterios para hacer más práctica la clasificación del trastorno del desarrollo del espectro autista. Entonces, posiblemente ya para el próximo año haya otros cambios en cuanto de cómo hacemos el diagnóstico. Dice que va a ser mucho más, ha propuesto algo más simple y que engloba mucho más sin que haya demasiado sesgo de las enfermedades de este espectro. También del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas vemos que de 21.687, no, de 207.682 pacientes pediátricos atendidos, el 8.13% eran trastornos del espectro, ¿cómo se llama? Trastornos de déficit de atención y hiperactividad. Y que es más frecuente en varones, como ven ustedes, la torta se la llaman los varones, que las mujeres, casi 4-1. Se estima que 2/3 de los pacientes continuarán con su sintomatología a la edad adulta. El 15% tendrá casi un diagnóstico completo, no haya modificado mucho su patología, pero tendrán que seguir tratándose, y el 50% tendrá una revisión parcial a la edad adulta. El TDAH puede afectar en forma significativa a la adaptación académica, a la familiar, a la social y a la laboral de las personas que lo padecen. Ya aquí, como les decía, la relación niños 4, niñas 1. La edad de baja instalación es menor de 4 años. En la mayor parte de los países existe un infradiagnóstico e infratratamiento. Múltiples factores, pueden ser ambientales, 30%, y genéticos hasta 80%. Entonces, su etiología es muy variada. Tiene múltiples factores para su etiología. Entonces, tenemos que existen factores ambientales, neuroanatómicos, genéticos y daños del sistema nervioso central. Es un desorden heterogéneo de la conducta con múltiples posibles factores. Incluso algunos incluyen otros 2 factores más, pero esto es lo más frecuente. Vamos a hablar de los ambientales. De los ambientales incluyen la prematuridad. En otros grupos la prematuridad la ponen aparte, como un factor aparte. Entonces, la prematuridad, y ahora que hay tantos prematuros, entonces aumenta también la posibilidad de que tengan TDAH. TDAH. El alcohol y el tabaco materno, es otro factor ambiental para el desarrollo de esta patología, y la hipoxia perinatal. Implican el 20 a 30% del TDAH en niños, y en niñas es en menos porcentaje. Entonces ven aquí un prematurito pequeñito, que a veces yo siempre les digo, es un niño que tiene sus ciertas desventajas respecto a un niño nacido a término. Y que si bien hemos logrado estos niños que antes se morían porque no tenían todos el equipamiento del hospital para poder atenderlos, ahora sobreviven, pero vienen pues las secuelas, ¿no? Y una de ellas puede ser el TDAH. Entonces, una de los consejos es que este prematuro debe ser seguido por el pediatra, porque es el que va a captar más tempranamente la presencia de TDAH. Y eso hay que seguir con esa intención. Puede tener TDAH. Entonces, yo voy a buscar que tenga TDAH. Pero si las mamás, a veces por comodidad,
se van hacia el centro de salud, donde los atiende un médico general, que de TDAH quizás sepa el nombre, pero no se acuerda ni que hay que buscarlo en un prematuro, no lo va a captar. Y entonces llega a la edad en que ya las exigencias son mayores y recién se da cuenta, cuando ya el niño tiene que ir al colegio. Y cómo debía ser el tratamiento, entre más temprano, mejor. ¿Cuáles son los neurotransmisores que están fallando en el TDAH? La noradrenalina y la dopamina. La noradrenalina controla el estado de alerta, la capacidad para prestar atención selectiva, el sentido de orientación y la respuesta a estímulos sensitivos. Y la dopamina activa los sistemas responsables de la recompensa o del esfuerzo del comportamiento socialmente aceptados, la actividad motora y la cognición. Entonces, ambos están fallando en el niño TDAH. Entonces, aquí vemos cómo se produce esos fallas, ¿no? Entonces, aquí tenemos la unión sináptica, ¿no? Entonces, la neurona presináptica, vemos que el estímulo viene por la flecha 1 y los neurotransmisores estimulan los neurotransmisores y llegan al borde y eliminan la noradrenalina, y eso es captado al espacio sináptico y es captado por la neurona postsináptica a través de los canales de calcio que ven que lo captan. Entonces acá hay una buena dotación de neurotransmisores y está captando una buena cantidad. Entonces aquí no hay problema, el niño va a ser normal. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en este estudio de un individuo con déficit de atención e hiperactividad? Entonces vemos que hay escasa cantidad de dopamina en las células nerviosas. Entonces, esta es la dopamina que sabíamos que era un neurotransmisor que está presente en esta alteración y que debía estar en buena cantidad para que haya una buena estimulación. No, los que tienen hiperactividad y déficit de atención van a tener escasa cantidad de dopamina disponible. Y en cambio, en la persona normal hay abundante cantidad de dopamina disponible. Ahora las alteraciones genéticas. Ahora vamos a ver una lista de genes que quizás se las mareen un poco, pero en realidad son estudios que se han hecho últimamente para ver que esta patología tiene un fondo genético en muchos de los casos. El transportador de la dopamina, que es el DAT1 o SLC6A3. En los niños con TDAH presentarían una variación alélica del gen transportador de la dopamina, DAT1, en el cromosoma 5P1, 15.3. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Entonces, que los niños van a tener una alteración genética en ese gen, con una variación de un alelo, un pedacito del gen, en el cromosoma 5. Entonces, esa alteración del transportador de la dopamina, donde se va a generar polimorfismos, entonces los polimorfismos va a haber del gen CL6A3, va a ser de que al ver un polimorfismo, aparece ay, Dios mío, disculpen, voy a apagar esto. Ya. Va a haber una mala respuesta al tratamiento para inhibir la recaptación de serotonina. Entonces no nos va a dar respuesta al tratamiento para el TDAH, porque ya en sus genes está esa alteración alélica en ese gen. No es el único. El receptor de la dopamina DR4 también, la región cromosómica 11P15.5, se identificó el alelo 3, otra vez un pedacito del gen como variable de susceptibilidad al TDAH. El alelo 4R del polimorfismo 48, PBNTR, representa una disminución de la eficiencia del
metilfenidato. Entonces, todos ellos van a hacer que no tenga un buen efecto el metilfenidato, que es el tratamiento. La catecolo-metiltransferasa, COMT, también es otro cromosoma, en la región cromosómica 22, Q11, 21, hay degradación de las catecolaminas. Los individuos portadores del alelo MET58, del polimorfismo VAL58MET, del gen COMT, esos van a tener una alteración en la degradación de las catecolaminas. Y tenemos que tener buena captación de catecolaminas, ¿no? Ya. Otros genes relacionados, vamos a ver un montón, ¿eh? Transportador de la serotonina CL6A4, receptor 1B de la serotonina HTRB1B, proteína asociada a la sinapsoma, receptor adrenérgico, alfa-2A, gen codificante de la atrofilina, y la CYP2D6 carboxilesterasa, receptor opioide, MU. Bueno, dice aquí, los receptores opioides, cuando uno le da opioides a estos niños, el problema de autismo se acentúa. Incluso se vio que en algunos componentes de la leche, algunos niños que tenían este problema, en los componentes de la leche había uno que tenía cierto comportamiento opioide y que hacía que el autismo se acentuara. Por eso que a muchos niños no se les prohíbe la leche en la dieta. Diagnóstico de TDAH. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de TDAH? Tenemos que hacer una análisis detallada, una buena evaluación neurológica, evaluar siempre la conducta en dos lugares, dicho, en el hogar, en la escuela. Entonces, existen diferentes encuestas para que se le pueda proporcionar al maestro para que nos ayude a ver si realmente el niño tiene un comportamiento de hiperactividad, ¿no? Y alteración de la atención. De ser necesario, emplearemos exámenes auxiliares, electroencefalograma, PEA, que ya les voy a explicar qué es, TAC, es una forma de tomografía con un fotón, resonancia magnética nuclear, etcétera. Las posibilidades, actitudes del niño, hay que evaluar también la evaluación psicológica, evaluación de niveles de lenguaje y aprendizaje, evaluación psicomotriz y evaluación sensorio-motriz. Va a haber presentaciones de este TDAH. Tenemos, por ejemplo, el niño desatento. El desatento va a tener 6 o más de los siguientes síntomas que se han mantenido durante al menos 6 meses, en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta directamente las actividades sociales y académicas y laborales. Fracasa cuando tiene que prestar atención a detalles y comete errores por descuido. Se equivoca en tareas o juegos por falta de concentración. Parecen que no está escuchando cuando se le habla. Tiene dificultad para seguir las instrucciones o terminar sus labores escolares. Tiene dificultad para organizar sus tareas y sus actividades. Evita o rechaza tareas que le demandan esfuerzo mental sostenido. Pierde cosas útiles necesarias para sus tareas. Se distrae fácilmente y olvida sus actividades diarias. 6 de estos, cumple con 6 de estos, es un TDAH desatento. El hiperactivo impulsivo. Bueno, aquí vemos cuál es el que está colgado, pues ahí como un mono. Mientras todos los niños juegan normalmente, el otro pues hace algunas actividades que incluso ponen en peligro su salud, ¿no? Son así de impulsivos. Entonces no miden el peligro ni el daño que se puedan hacer. ¿Cuántos hay así adolescentes, no? 6 o más de los siguientes síntomas de hiperactividad o impulsividad han estado presentes durante al menos 6 meses, ¿no? Hasta el punto que implica inadaptación y que no corresponde con el nivel de desarrollo y que afecta directamente a las actividades sociales y académicas y laborales. El hiperactivo golpea con las manos o los pies o no está quieto en su sitio.
Se levanta de su sitio de clase. Es excesivamente corredor o trepador. Tiene dificultades para permanecer quieto durante sus juegos o en sus ratos de ocio. A menudo es como un niño que está listo para partir o actúa sobre la marcha. Habla excesivamente, sobre todo en el caso de las niñas. Interrumpe o contesta una pregunta antes de que le haya sido completada. Tiene dificultad para esperar su turno. Interrumpe o se entromete en juegos o conversaciones de otros. Entonces, 6 de estos, por lo menos durante 6 meses, lo clasificamos como un TDAH hiperactivo impulsivo. Varios síntomas de la inadaptación o el hiperactivo impulsivo estaban presentes antes de los 12 años, sino que a veces no nos hemos dado cuenta. Varios síntomas de inatención o hiperactividad impulsiva están presentes en 2 o más contextos, por ejemplo, en la casa, en la escuela, en el trabajo, con los amigos, con los parientes, en otras actividades. Existen pruebas claras de que los síntomas interfieren con el funcionamiento social, académico, laboral o reducen la calidad de los mismos. Los síntomas no se producen exclusivamente durante el curso de la esquizofrenia o del otro trastorno psicótico, sino que se implica mejor por otro trastorno mental. Puede haber unas presentaciones clínicas combinadas. Especificar si hay una presentación combinada, cuál es la presentación dominante con falta de atención, presentación predominante hiperactiva e impulsiva, y si hay una remisión parcial, cuando previamente se cumplen todos los criterios, no todos los criterios se han cumplido durante los últimos 6 meses y los síntomas siguen deteriorando el funcionamiento social, académico y laboral. Hay que especificar también la gravedad del TDAH. Leve, pocos o ningún síntoma están presentes más que los necesarios para el diagnóstico y los síntomas solo producen un deterioro mínimo del funcionamiento social o laboral. En moderado, los síntomas o deterioros funcionales presentan entre leve y grave, y el grave presencia de muchos síntomas aparte de los necesarios para el diagnóstico o de varios síntomas particularmente graves, o los síntomas producen un deterioro notable del funcionamiento social o laboral. Bueno, acá nos hablan del manual de diagnóstico y estadística número 4 versus el número 5. ¿Cuál es el cambio que ha habido significativo entre el 4 y el 5? A la persona se le puede diagnosticar ya como TDAH y TEA. Antes iban juntas, no se podía hacer la diferencia. Ahora sí sabemos que el TEA es como decir un concepto mucho más amplio en que el TDAH es una de sus presentaciones, digamos, clínicas, ¿no? ¿Cuál de los síntomas puede tener la persona ¿Cuáles síntomas puede tener la persona para un diagnóstico de TDAH? Para realizar el diagnóstico, los niños todavía deben presentar 6 o más trastornos, es cierto. Y ya sabemos que el tiempo es por lo menos 6 meses, ¿no? Para los adolescentes y adultos se dice que deben ser 5, o por lo menos 5 síntomas para presentar TDAH. Antes no se decía que había TDAH en adultos, ahora con esta manual 5 sí se considera ya el TDAH de adultos. Se ve acá dice TDAH en adultos. Durante muchos años los criterios de diagnóstico de TDAH manifestaban que eran niños a quien se les diagnosticaba con trastorno, pero ahora es el manual 5 ha modificado esta definición. Ahora los adultos como adolescentes pueden ser diagnosticados como TDAH. ¿Cuáles son las áreas que están comprometidas en el TDAH? La corteza prefrontal. Ustedes saben que la corteza prefrontal es quizás una de las principales que madura, incluso en un niño normal, eh, eh, a los 17, 18 años. Esa es la última que se formó de las circunvoluciones frontales en nuestro cerebro. Y tiene una función ejecutiva, analiza, planea, manejo de tiempo, controla impulsos, por eso que ya a los 17, 18 años ya los adolescentes se ven más tranquilos, juicio y pensamiento crítico. ¿Ya? El sistema límbico de motivación y emoción también está comprometido. Los órganos sensoriales, el lóbulo parietal, percepción y localización, el hipocampo, asociación y reconocimiento, los locus coeruleus, la atención y el estado de alerta,
el núcleo accumbens y estriado, la integración de sentimientos, pensamientos, movimientos y la función motora. Esas son las áreas afectadas en el TDAH. Bueno, aquí vemos las neuroimágenes. Ya podemos ver en neuroimagen el TDAH. Entonces, es una resonancia magnética que muestra la disminución del flujo sanguíneo en el ángulo anterior, en el cíngulo anterior. Acá vemos el cíngulo anterior normal del corto, que está ahí en cuadradito verde. Pero en el TDAH ven que no hay esa captación de sangre, ¿no? En esa área. Y el aumento del flujo en la zona frontoestriada. Entonces, eso se ve en el TDAH. Entonces, para eso que ser una resonancia magnética con control de flujo. PET es el aumento del metabolismo luego del tratamiento con la metilfenidato. Entonces, es para un control de cómo el efecto del metilfenidato. Sin tratamiento, ustedes ven, hay una captación cortical un poco disminuida, que tras de 4 semanas de metilfenidato haya un aumento de la captación cortical. Entonces, lo mejora. SPECT es una tomografía por emisión de un solo fotón. Hay un aumento de la densidad de los transportadores de la TDAH. Entonces, aquí se ve en la dopamina, se ve que en el control está arriba y de acá después del metilfenidato hay un aumento de la captación de de los, de la densidad de los ganglios basales. Y Castellanos observó en el cerebro con una resonancia magnética que había en el cerebro de los TDAH había un menor volumen de la corteza cerebelosa. También el putamen y el caudado tenían menor tamaño. Hay un menos grosor con la cortical del cerebro y hay un desarrollo tan amplio, tan grande del frontal, de la corteza frontal, lóbulo frontal. La resonancia magnética con tractografía. Esto es en un TDAH y después de dar metilfenidato. Vemos que los tractos cerebrales aumentan después del tratamiento. O sea, hay más comunicación neuronal. Entonces, el tratamiento es psicoeducación, la farmacología y la terapia psicológica. El no farmacológico son las intervenciones cognitivas que incluirán rehabilitación cognitiva y el entrenamiento de funciones ejecutivas. Las intervenciones conductuales que incluyen terapia cognitiva conductual, el entrenamiento de habilidades sociales y la resolución de problemas, el adiestramiento de los padres y de los profesores y las intervenciones psicoeducativas. Las intervenciones en otras áreas de déficit, lenguaje, aprendizaje, sensoriales y psicomotoras. Esta es la intervención prácticamente de psiquiatría, ¿no? Y el farmacológico, tenemos el metilfenidato y las anfetaminas y los no estimulantes, la atomoxetina, que le dije que no había, estimulantes del estado de alerta, el modafinilo, otros las risperidona y las omegas. Cuando es un niño, la risperidona es cuando es demasiado inquieto, ya está, pasa al agresivo, entonces tenemos que utilizar risperidona, eso ya lo habíamos visto. Veamos el principal arma, el metilfenidato. Bloquea el transportador SLC6A3, impide la recaptación de la dopamina en el espacio sináptico. Que aumenta la concentración en el núcleo estriado y la corteza prefrontal. Mejora los síntomas en un 70-80%. Individuos con el alelo 10 de 10 repeticiones
1R presentan menos respuesta. Eso habíamos visto que habían algunos genes que tenían ciertas repeticiones de ciertos alelos, el 1R, entonces eso hacen que no haya una buena respuesta al metilfenidato. Entonces aquí vemos cómo actúa el metilfenidato, vemos otra vez nuestra sinapsis y vemos la, la neurona presináptica. Están ahí los neurotransmisores encapsulados y en esta patología, TDAH, se recaptan, no lo dejan pasar al espacio presináptico, y entonces hay poco pasaje hacia la neurona, hacia la segunda neurona, ¿no? O sea, la postsináptica. Entonces, ¿qué hace el metilfenidato? Bloquea la recaptación de dopamina. Entonces, aquí en la primera neurona va a hacer que suelte, que no estén capturándola para que pase al espacio presináptico, llegue más dopamina disponible para adherirse a una neurona postsináptica, lo cual aumenta la fuerza de la señal transmitida desde la neurona presináptica. El lateral que no tenemos en nuestro arsenal, tiene otro efecto, va a hacer como un bombeo, bombea los neurotransmisores hacia el espacio presináptico de tal manera que haya más disponibilidad y puedan ser captados por los canales de calcio de la segunda neurona. Los riesgos médicos. Crisis convulsivas, 2.5 veces hay mayor riesgo. Problemas de sueño, retardo del inicio del sueño, más sonambulismo, menor tiempo total de sueño. Por eso que este medicamento hay que saber cuándo darlo, para que el niño necesita su sueño. Si le vamos a quitar el sueño, el niño no va a ver una buena evolución del paciente. Trastornos de una coordinación motora es mayor del 50%. Se le dice que haga menos ejercicio físico, proclive a accidentes 57%. Puede haber un envenenamiento accidental 3 veces. ¿Por qué? Porque el paciente es muy impulsivo, toma riesgos, menos coordinados, es más oposicionista, son temerarios y menos monitoreados por los padres. Entonces, esto hay que seguirlo bien cuando uno les da el tratamiento, hay que controlarlo bien. Tiene que tener el apoyo de los padres. Resultados sobre la sobreeducación. Sobre la educación. Estos niños, como son así hiperkinéticos, no tienen atención, tienen dificultades para el aprendizaje, pues no, si no atienden, ¿cómo van a aprender? Entonces van a tener más años de escolares repetidos, se les involucra más en programas de educación especial. A veces, no, este chico no rinde, tiene que ir a un colegio especial. Se les suspende más el colegio, 40-60%, especialmente cuando se asocia a problemas de conducta, son impulsivos, ¿no? Y a veces hacen unas bromas que realmente a veces son riesgosas, ¿no? Y la conducta va a ir mal, ¿no? Entonces se los expulsa a veces por problemas de conducta. Se les expulsa más, 10 al 18%, o hay una mayor deserción escolar, el chico ya no quiere ir al colegio porque lo van retando. Tiene calificaciones más bajas, entonces si tiene calificaciones más bajas y no hay una buena atención y menos aprendizaje, entonces no, el ingreso a la universidad va a ser menos ingreso a la universidad y menor tasa de graduación en la universidad de los TDAH. El TDAH no solamente tiene un impacto en el mismo paciente, ¿no? Sino también en todo el entorno. Cuando hay falta de tratamiento o de subtratamiento, o sea, no llega un buen tratamiento. En la familia, ¿qué va a pasar? Pues divorcios. 3 a 5 veces aumentan los divorcios
de los padres o separaciones. El padre le echa la culpa a la madre, que no lo cuidas, el papá se desentiende, la madre se queda sola, no se da abasto con los chicos. Bueno, es toda una tragedia, ¿no? O también causa peleas entre los hermanos, 2 a 4 veces hay aumento de las peleas entre los hermanos. El empleo, ¿qué pasa con el empleo de los padres? La mamá tiene que cuidarlo más, entonces va a haber un ausentismo de los padres, a veces van a faltar a su trabajo y por lo tanto va a haber menos productividad de los padres. Entonces el niño va creciendo en ese ambiente tan desfavorable, y entonces ya cuando esté preadolescente o quizás antes, y en un ambiente de sociedad desfavorable, entonces el niño, ¿qué va a hacer? Va a buscar un escape. Entonces, ¿cómo hace? Abuso de sustancias, tiene el doble de riesgo, inicio temprano, menor probabilidad de abandonar en la adultez. Menor probabilidad de abandonar en la adultez. O sea, es muy probable que no la abandone la drogadicción. Y el mismo paciente va a tener en su escuela exclusiones, abandono, bajo nivel ocupacional en el trabajo. Y el sistema de salud, vemos que 50% aumentan los accidentes de bicicleta, 83% en ingresos de servicio de emergencia, 2 a 4 veces más colisiones automovilísticas, eso se ve para los adolescentes o adultos autistas. Entonces, el TDAH causa todo esto en niños y adultos. En los niños va a haber un deterioro de las relaciones interpersonales, va a haber una baja autoestima, siempre te dicen, tú eres, él es el culpable de todo. Entonces, de todas maneras va a bajar su autoestima. eh, Va a haber mayor cantidad de accidentes, va a haber tabaquismo y abuso de sustancias. Ya adolescente va a haber o adulto accidentes automovilísticos, problemas legales por esos accidentes y un vocacional ocupacional disminuido, con limitaciones académicas en el niño también, porque ese no va a rendir nunca. ¿Ya? Entonces es necesario pues el tratamiento de estos niños. Y como vemos, el diagnóstico, yo creo que cada uno de ustedes debe tener el conocimiento de algún vecino, algo que tiene este padecimiento, ¿no? TDAH. Y es cada vez más frecuente y a veces no le dan la importancia de vida, pero como ven ustedes trae una gama de consecuencias hasta la adultez que realmente no son óptimas. Bueno, esta es la bibliografía. Quisiera, a ver, Antoinette, ¿estás ahí? Antoinette, Antoinette Lupaca.